¿Qué tal, amigos? Una vez aquí Iván Restrepo con ustedes, y en esta ocasión queremos darle una palabra deseando que sea de mucha bendición en esta ocasión. Para ello vamos a ver nuestra escritura en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 20. Este tema lo hemos titulado Adorando a Dios en tiempo de pandemia. Dice así la escritura en Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra a adorar. Una de las cosas más difíciles en esta pandemia es adorar a Dios. Dice un dicho por allí: a mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos el caso de Adán y Eva, encontramos que hubo un mal que se produjo en la vida de estos primeros hombres, nuestros padres. Y la palabra de Dios nos dice que ellos pecaron delante de Dios, pero vino un castigo a sus vidas y fueron expulsados del huerto. Esto no era un bien para ellos, más bien era un mal. Job nos habló de que nosotros recibimos los bienes que vienen de parte de Dios y los males que a su vez también acompañan una situación en un momento dado. Y esperamos que con esta enseñanza de esta tarde podamos comprender un poco más a Dios, porque hay situaciones que se avecinan a nuestras vidas, porque hay situaciones difíciles. Así que queremos que esta palabra sea de mucha bendición en tu vida. Es curioso que en un conversatorio entre Eva y Adán, Adán, Dios nos dio a Caín, pero este hijo que Dios nos dio prácticamente se convirtió en un asesino. Ahora ha muerto Abel. Caín se ha ido a una ciudad muy distante. Tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé otros hijos. Y dice la palabra de Dios que Dios sustituyó con Set, y de ahí nacen los setitas, hombres que adoraban a Dios. Aquello que podía haber sido malo se convirtió en una bendición. Y cuando Dios produce un mal, es para que ese mal se convierta en una bendición en nuestras vidas. Y a veces no entendemos esta situación de parte de Dios. Sin embargo, veamos algo aquí muy importante. ¿Por qué Salomón recibió bienes de Jehová y no supo lidiar con ellos? Y luego recibió el mal de Jehová. Dice la escritura que su reino se rompió. ¿Será que Dios tiene la capacidad de producir el bien y de producir el mal en la tierra? Miren, amados, Job fue un hombre que aparentemente recibió un mal de parte de Jehová, y sin embargo esto todo fue precisamente por ser temeroso de Dios. Pero Dios en realidad estaba comprobando su integridad. Pero sin embargo Job pudo resistir aquella prueba en su vida y fue muy paciente y pudo sobrellevar esa situación, cosa que es muy difícil para muchos de nosotros. Y realmente cuando un cristiano aprende a resistir situaciones en su vida, puede lograr que la mano de Dios siempre esté con él, y esto le permite seguir adelante. Así que deseamos que usted sea bendecido con esta palabra
y pueda en un momento dado abordar cualquier situación que venga a su vida. La Biblia nos habla acerca de un hombre llamado Salomón. Este hombre tenía mucha sabiduría de parte de Dios y Dios lo había bendecido en gran manera en una forma material. Sin embargo, aquel bien que Dios produjo en la vida de este hombre llamado Salomón se trastocó. Y encontramos que más tarde Salomón se pervierte con toda la sabiduría que tiene y con sus bendiciones de tipo material. Y de repente hizo sí cosas muy buenas para Dios, pero fue amonestado por Dios. Y este hombre permitió inclusive que sus sacerdotes adoraran a dioses paganos en los lugares altos. Y sin embargo, Dios viene y divide el reino en las manos de este hombre llamado Salomón. Así que para Salomón era un mal que venía a su vida, pero ese mal venía de parte de Jehová. Y este mal logró que este hombre llamado Salomón a su tiempo reflexionara. Y por esa razón nosotros tenemos el libro de Eclesiastés. Porque al final de este trayecto, Salomón recapacita y Salomón puede entender que hizo mal. Si Dios no divide el reino y lo cambia de posición, de un nivel superior a un nivel inferior, podríamos decir, este hombre llamado Salomón quizás no hubiese cambiado. Y sin embargo, este hombre pudo escribir el Eclesiastés porque hubo un mal de parte de Jehová en su vida, lo cual fue transformado para bien. Si vemos el caso de un hombre llamado David, David recibió algunos males de parte de Jehová, y algunos de estos males fueron provocados por el propio David. Sin embargo, a veces tenemos que aprender a recibir el bien que viene de parte de Jehová y el mal que viene de parte de Jehová. Siempre hay un punto de partida. Y entendemos que David tuvo su primera victoria en el momento en que enfrentó al gigante Goliat. Y sin embargo, podemos observar que esa primera victoria le llevó a algunas otras consecuencias. Y tanto hombres, mujeres como niños comenzaron a gritar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. De repente, él pudo lidiar con este pensamiento, pero no sabemos qué ocurrió más tarde en la vida de este hombre llamado David. Si esa primera victoria produjo una consecuencia y más tarde no supo manejar el éxito. Y entonces encontramos que David comienza a cometer errores en su vida. Errores como transportar el arca del pacto de una manera que no era correcta, utilizando un carro nuevo en vez de utilizar precisamente las varas como lo había mencionado Moisés. David en su éxito quiso saber cuántos soldados tenía y cometió el error de realizar un censo en Israel. También entendemos que David envió un hombre al campo de batalla llamado Urías Eteo, historia que todos conocemos, y este hombre muere en esta batalla, quedando David automáticamente como un perfecto asesino. Posteriormente se une a la viuda que estaba casada con Urías Eteo, con Betsabé. Y por esta razón David comenzó a descuidar batallas.
Y observamos en este supuesto éxito de David, males que vinieron a su vida. Se produjeron incestos, muertes de neonatos, accidentes, muerte de su hijo Absalón, y una serie de situaciones se fueron desencadenando que podríamos decir que fue el mal de Jehová buscado precisamente por el propio David. Sin embargo, David pudo solucionar estas situaciones humillándose delante de Dios, recapacitando delante de Dios y atendiendo a un mecanismo de aceptación ante la situación, y llega un momento en que David se convierte en un nuevo hombre y más nunca volvió a pecar delante de Jehová. Entonces entendemos que esos males que se produjeron en la vida de David lo llevaron precisamente a una mejor condición. ¿Será que nosotros recibimos el mal de parte de Jehová para que podamos descubrir cómo está nuestra vida delante de Dios? Inclusive realizar un estudio introspectivo para analizarnos en una forma interna cómo está nuestra relación con Dios. El bien de Jehová puede transformarse en lo que diríamos el mal de Jehová. Ese mal puede atacar nuestras áreas físicas, lo material, lo mental, nuestras emociones, y todo ello con el propósito de ser transformados a un nuevo hombre. Y pueden ocurrir cosas impensables. Por ejemplo, vemos el caso del rey Nabucodonosor. Su mente fue trastocada. Para él era un mal, pero sin embargo, para Israel era un bien, ya que este hombre pudo ser transformado para reconocer a Jehová de los ejércitos. Tenemos el caso de Pablo. Pablo recibe un mal en su vida, que es una enfermedad de la cual él no habla mucho. Solo habla de un aguijón en su carne. Tenemos el caso del hijo pródigo. Dios toca el aspecto monetario, material, el dinero que este muchacho tenía en tierras lejanas. Definitivamente que eso se convirtió en un mal para él. Los amigos lo abandonaron. Tuvo que arrastrarse a pedir todo tipo de trabajos, pero ese mal se convirtió en una bendición que lo hizo regresar a la casa de su padre. Tenemos el caso de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Juan el Bautista, por denunciar al Herodes de la época, perdió su cabeza. Y usted dirá, esto era un mal para el profeta. Claro que sí. Pero ya habíamos analizado que en la vida de Juan el Bautista, el hombre que había escuchado la voz de Dios y haber visto los cielos abiertos y haber bautizado a Jesús de Nazaret, en un momento de su vida dudó. Entonces usted se pregunta, ¿será mejor perder la cabeza aquí en la tierra que el alma allá en el infierno? No lo sabemos. Judas se perdió y algunos otros también se perdieron. Entonces parecía ser que ese mal a la vida de este hombre llamado Juan se convierte en un bien. Y de esta manera se perfilan los mártires de la iglesia primitiva. Ahora bien, yo deseo que con esta palabra lleguemos a un objetivo. Y yo necesito que usted me preste mucha atención para que sepa a dónde queremos llegar. Porque en estos días solamente se predica el bien que viene de parte de Jehová. Y se habla de mucho éxito y de subir de nivel. Y parece ser que este mensaje como que te quiere bajar a un nivel inferior. Tomar a Salomón con un reino unido
y presentarlo con un reino dividido. Pero sin embargo, ¿por qué hay hombres que en estos momentos están a punto de apartarse? Otros estarán renegando. Otros vociferan en las redes sociales contra Dios, contra los hombres, contra sus líderes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se habrá dado cuenta usted de que esta situación está ocurriendo en el campamento? Esto se debe precisamente a lo que yo llamaría un mal adiestramiento espiritual. Nosotros tal vez hemos pecado preparando a las personas solamente para el éxito y no preparándolos en un momento dado para el fracaso. Es que será de Dios preparar a las personas para el éxito y será de Dios preparar a las personas para un fracaso. Tenemos muerte física en el campamento. Hermanos que están perdiendo a sus amigos, a familiares, y algunos no están preparados para el momento de dolor, de sufrimiento y de fracaso. Por eso, diría yo, hay un mal adiestramiento en el campamento. Aquí en Panamá utilizamos una frase muy común. Estás en la papa. Estás viviendo. Y vamos a encontrar una serie de personas que durante toda esta época, antes de la pandemia, estuvieron viviendo. Y estuvieron, como quien dice, en la papa. Son personas que en realidad todo ha sido éxito tras éxito, bendición tras bendición, negocio tras negocio, salud detrás de salud. Y son personas que no han probado en un momento de la vida el fracaso, la desilusión y la tristeza. No critico a aquellos ministros que dijeron que 2020 sería un año de éxito y de cosas nuevas, porque predicar ruina también es un pecado. No nos imaginábamos que nos iba a abrazar una pandemia de este tipo. Sin embargo, estamos viendo personas en las redes sociales desahogándose, hablando mal de sus amistades, profiriendo ofensas a través de las redes sociales, pero debemos entender que ahora mismo los ánimos están bastante caldeados y que muchos lo utilizan como un mecanismo de defensa para desahogarse ante un mecanismo de presión. Sin embargo, un hombre de Dios debe estar capacitado como Job, como leímos al principio, para adorar a Dios en los momentos malos. Si podemos adorar a Dios en los momentos buenos de bendición, también debemos aprender a adorar a Dios en los momentos malos. Esto se ha de convertir como en un incienso fresco para Dios. Dice la palabra de Dios que Job rasgó sus vestiduras y adoró a Dios. En aquel momento en que su mujer le dijo, maldice a Dios. Esa es la voz del enemigo a nuestros oídos. Maldice a Dios por lo que te está pasando ahora mismo. Los diáconos de la iglesia tienen la culpa de lo que te está pasando. El pastor de la iglesia seguramente tiene la culpa de lo que a ti te está pasando. Los hermanos que ya no te llaman tienen la culpa de lo que a ti te está pasando. Esa es la voz del enemigo en el oído de un hombre que ha dejado de adorar a Dios. ¿Ya entienden a lo que vamos? Sin embargo, tenemos que capacitar a personas para aprender a vivir en el momento malo. Y capacitar al soldado para ser adiestrado en medio de la batalla cuando hay dolor, sufrimiento. ¿Sabían ustedes que hay personas que son enemigos de la soledad?
y que ahora en estos momentos se encuentran solos en su casa, viviendo un momento de soledad, donde no está la llamada de un hermano de la iglesia, y sin embargo a ellos les cuesta tener que adorar a Dios en medio de esa circunstancia. Pero sin embargo aquel que rasga sus vestiduras y en medio de un momento difícil puede levantar su mano y decir: adorado y alabado sea el nombre de Jehová. Son personas que han aprendido a caminar con Cristo. Job aprendió a resistir. Los que estamos en el ministerio, nos es muy difícil a veces escuchar acusaciones a través de las redes sociales y empezamos a oír cosas que no nos gustan y que a veces van en contra precisamente de nuestras personas, y a veces los hermanos están utilizando hasta nombre y apellido para juzgar situaciones, y sin embargo escuchas cosas como estas. Eres pastor, y bueno, lo que pasa es que el pastor de mi iglesia no me ha llamado, y ves conversaciones: ¿y de qué iglesia eres tú? Mi iglesia es comunidad tal y tal y tal y tal, o asociación tal y tal y tal. Entonces, tú como pastor, de repente no se te está nombrando tu nombre, pero la iglesia, y ves esos conversatorios a través de las redes sociales, y entonces comienzas a escuchar cosas que hieren tu corazón. Porque son personas que ahora mismo están bajo un mecanismo de presión y nunca habían pasado un momento malo. Siempre la salud había estado a la puerta. Siempre el dinero había estado en la cuenta bancaria. Siempre el trabajo había estado allí presente. Quizás vendedores muy solicitados o empresarios muy concurridos. Pero en esta pandemia se ha volteado la tortilla, como decimos en buen panameño. Y entonces comenzamos a escuchar cosas que nunca nuestra mente se imaginó que iríamos a escuchar. Y comenzamos a ver a personas que no pensamos que en un recodo de la vida se iban a transformar de una manera diferente y a caminar en contra de mi persona. Entonces, en un momento de dificultad tenemos que aprender a lidiar con la soledad, con el rechazo. Entonces debemos aprender que nosotros, los cristianos, tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús. No es el diácono de la iglesia. Él no tiene la culpa de la pandemia. El pastor no tiene la culpa de la pandemia. O el concilio, o la asociación. Ellos no tienen la culpa de lo que está ocurriendo. Sencillamente es parte del destino. Jesús lo mencionó en Mateo 24. Todas estas cosas acontecerían a todos nosotros, pero hay algunos que sabemos lidiar con el éxito y otros sabemos lidiar con el fracaso. Entonces, cuando tú tienes mucho éxito y no has lidiado con el fracaso, te es muy difícil. Y por esa razón encontramos estos coloquios a través de las redes sociales, disputando y discutiendo y hablando cosas sin saber, y a veces ofendiendo a las personas que están a nuestro alrededor. Sin embargo, debemos de entender que ahora mismo estamos en una actitud de dependencia. Y ha sido muy difícil para muchos hombres y mujeres de Dios tener que humillarse. Y a veces algunos nos hemos tenido que humillar frente a nuestra familia. No visitábamos a nuestros familiares en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en fechas de Navidad. Y ahora nos hemos tenido que ver en la necesidad de acercarnos a un cuñado, a una cuñada,
a un suegro o una suegra para pedir una ayuda. Y muchos de ellos dicen, pero tú siempre has estado en la iglesia, ahora es que te vienes a acordar que nosotros existimos. Y a veces has tenido que humillarte para poder pedir una ayuda. Pero es que estamos en una actitud de dependencia. Debemos aprender a recibir los bienes de Jehová, pero también recibimos los males de Jehová con el propósito de que nuestro espíritu sea purificado por Dios. Quizás hay mucho orgullo. Quizás hay mucha soberbia. Y no manejamos muy bien el éxito y las personas comenzaron a gritar: David venció a 10,000. Y eso llegó a nuestros oídos y nuestro ego se creció. Pero ahora Dios ha provocado un mal para que haya un espíritu de dependencia. Y a veces hay que dirigirse al contador para decirle: estoy pasando una situación económica, necesito que me hagas unos giros, porque mi familia necesita alimentarse. Es una situación de dependencia y a veces un tanto humillante. Y aquí donde algunos, roguemos a Dios no sea así, quitarán la mano del arado. Otros están dependiendo a través del gobierno para poder recibir una bendición. Y muchos no lo entienden. Y muchos dirán: ¿por qué esta situación tuvo que acontecer en mi vida si todo iba caminando perfectamente? Pero así son y serán los últimos tiempos. Y es difícil a veces tener que depender de un vecino o sencillamente del cuervo que llega en la mañana, se acerca en la tarde y se va, y al día siguiente regresa nuevamente. Por falta de adiestramiento. Se nos habló mucho del éxito. Y se nos habló mucho del empoderamiento. Y se nos habló mucho de la bendición de Dios. Pero poco se nos habló del momento de lucha, del momento de prueba. Sé vivir en la escasez. Sé vivir en la abundancia. Job rasgó sus vestiduras, se rapó su cabeza y levantó su mano y adoró a Dios. Salomón no pudo lidiar con tanto éxito y el éxito lo pervirtió y lo llevó a lo más bajo y pudo decir: debajo del sol todo lo que existe es vanidad. Yo estaba hace algún tiempo en un lavauto y vi un hombre como durante 1 hora se quedó observando cómo lavaban su carro, porque eso es idolatría. En una ocasión yo vi mi auto con el sol brillaba y inmediatamente quité la mirada, porque eso es idolatría. Y hay personas que adoran las copas de los carros, idolatran las casas. Y no es que Dios no me haya bendecido, sí me ha bendecido, pero yo no le presto atención a esas cosas porque si no eso llega a mi corazón. Y entonces hay personas que piensan que la bendición material, la forma de una casa, la forma de un automóvil, la forma de una ropa, valen mucho más que el ser humano. Esas son cosas materiales y pasajeras. Entonces Dios necesita que el ser humano vaya muriendo a esas cosas. Y hay algo muy curioso. Hace poco yo le hice la venta a una hermana de un objeto y la hermana me dice: hermano Iván, se lo puedo pagar poco a poco, de 50 en 50. Le digo: sí, cómo no, no hay ningún problema. Y algo muy curioso que ahora en esta pandemia
en pandemia, terminó de pagarme lo que debía y en pandemia Dios le obsequia un auto de paquete cuando no tenía absolutamente nada. Dios es justo y estamos observando hombres y mujeres de Dios que han conseguido trabajo en pandemia y su mesa está llena. Y la mesa de algunos otros que sobreabundaban ahora no lo está. Dios es justo. Y Dios bendice a la creación. Pero Dios le enseña a la creación una dependencia. Estos hijos de Adán y Eva fueron arrebatados, pero Dios lo bendijo con Set. Y tuvieron muchos más hijos. Y Adán murió de 930 años. Tuvo que trabajar la tierra, tuvo que sudar. Eva tuvo que parir con dolor. El mal de Jehová. Pero de lo que sí es cierto y seguro es que están en la presencia de Dios. Entonces es un complemento de comprensión entre pastor y oveja y pastor. Ni el pastor tiene la culpa de la pandemia, ni la oveja tiene la culpa de la pandemia. Sin embargo, esta es una oportunidad en que ahora el pastor está comprendiendo lo que cruza un misionero, porque está bajo una dependencia divina. Ahora muchos están comprendiendo lo que sufrían los evangelistas sin tener púlpitos para predicar, sin tener un salario. Para el evangelista, toda la vida ha sido normal predicar en las redes sociales, sin pedir a cambio nada. Pero ahora muchos hombres de Dios tienen que verse en la obligación de acudir a las redes sociales para que lo vean, para que sepa que está allí. Y sin embargo, esta fue una situación que sufrían muchos hombres de Dios desde mucho antes. Entonces, por esa razón, me refiero a que es un complemento de comprensión. Ahora el pastor comprende al misionero. El evangelista ahora comprende al pastor. Y sin embargo, hay muchos hermanos que dicen, no, los pastores no sufren. Ellos todo el tiempo tienen diezmo, todo el tiempo tienen ofrendas, todo el tiempo tienen autos. Pero no. Esta es una situación que nos ataca a todos por general. Y muchos hemos perdido dinero. Una corredora de bienes raíces nos dijo hace poco, aquí están todas las llaves, me las han devuelto una por una, porque las personas no pueden ni comprar sus casas ni alquilar sus apartamentos. Entonces han habido pérdidas de tipo material. Hay otros que han perdido, lamentablemente, pérdidas de tipo físico. A un sobrino, a una sobrina, a un papá, a una mamá, a una abuela, a un abuelito. Han perdido la salud. Pérdidas físicas, pérdidas de tipo material. Entonces, esta es una situación que nos humilla delante de Dios. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Renegar contra Dios? ¿Utilizar las redes sociales para desahogarme y entonces golpear con palabras, insultar a los que están a mi alrededor sencillamente porque nunca me habían ocurrido cosas malas en mi vida y ahora en esta situación de pandemia me han ocurrido? Todo esto estaba en Mateo capítulo 24. A Dios esto no lo ha tomado por sorpresa. Son señales de su segunda venida. Algunos los comprendemos, otros no. Entonces, ha llegado el momento de Ana, la estéril. El sacerdote hasta se burlaba de Ana y decía, está ebria. Sin embargo, Ana era estéril y no podía tener hijos.
hasta que Dios le dio su bendición. Esta pandemia nos está sensibilizando. Todavía podemos encontrar personas insensibles. Y no es una época para presumir de lo que Dios me ha dado, de lo que yo tengo, porque entonces sería un individuo insensible, que no estoy a favor del dolor ajeno, sino que sencillamente sigo siendo orgulloso, jactanciero, presumido, y eso no le agrada a Dios. Yo sé que hay personas que han sido humillados hasta lo más bajo. Una persona me decía, lo que pasa es que yo en el Facebook publico las cosas materiales que Dios me ha dado y los viajes que yo he realizado, porque a mí mi familia me trató muy mal. Entonces yo tengo que hacer bien, a ver que estoy bien y que tengo mis bendiciones y que no dependo de ellos. Pero en el fondo es orgullo. Entonces hay algunas personas que utilizan como esta especie de mecanismo de defensas, como para realzarse, para hacerse valer, para mostrar que ellos sí son bendecidos y que otros no, pero esto no es un tiempo de ser una persona insensible. Es un tiempo de sensibilidad. ¿Qué significa sensibilidad? Es un término utilizado para las células del cuerpo humano. Ellas tienen una membrana que las cubre. Afuera están protones, dentro electrones, neutrones. Ellos son permeabilizantes y son sensibles a químicos y a situaciones, al calor, al frío. Y se habla de la sensibilidad de una célula. Así somos nosotros los seres humanos. Somos muy sensibles cuando alguien nos hiere o nos ofende. Entonces, yo quise hacer esta predicación porque no es el momento para insultar a personas a través de las redes sociales, para decir cosas ofensivas, porque esto es lo que el enemigo provoca para distanciarte de la propia iglesia del Señor. Así que es importante entender que así como Job dijo que recibimos los bienes de parte de Jehová, también recibimos los males. Pero los males de Jehová son para conductarnos, para disciplinarnos. Y al final Dios los retribuye en un bien para nuestra vida. Así que muchos no podemos entender por qué ahora un momento de escasez, un momento de lucha, donde muchas cosas que antes tenía, ahora no las tengo. Entonces es un trato personal de parte de Dios. Así que yo les dejo esta palabra con el propósito de reflexionar y entender que Salomón no pudo, con toda su sabiduría, manejar ese éxito. Y Dios tuvo que tratar en su vida para no perderlo. Dios no nos quiere perder. Entonces, hagamos su voluntad. Que el Señor les bendiga ricamente.